Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 6, conformado por Vanessa Naomi García, Juana Salia García, Diana Laura Germán, Sandra Ayala Vargas, Diego Pérez González y Jacqueline Blue Brita Bautista. Nosotros vamos a presentar genética mendeliana, no mendeliana y cuantitativa. Primero vamos a ver unos conceptos detallados de la herencia. El primer concepto que vamos a ver es locus. Locus es el término que usamos para decir dónde está localizado un cromosoma en un gen específico. Se utiliza loci en plural, así que realmente es la ubicación física de un gen en un polimorfismo del ADN en un cromosoma. Una variante de secuencia de ADN en un determinado locus se llama alelo. La lista ordenada de loci conocidos para un genoma particular se denomina mapa genético, mientras que se denomina cartografía genética al proceso de determinación del locus en un determinado carácter biológico. El segundo concepto que vamos a ver es homocigoto. Homocigoto se refiere a la composición genética de una característica específica en un organismo diploide. Cada alelo de un gen en particular se hereda de cada uno de los progenitores. Si ambos alelos para ese gen en particular son iguales, entonces el organismo es homocigoto. El tercer concepto que vamos a ver es heterocigoto. Heterocigoto describe el genotipo de un organismo diploide en un locus específico de su ADN. Es así que una célula heterocigota para un gen en particular cuando están presentes los alelos diferentes para ese gen en ambos cromosomas homólogos. En términos generales, heterocigoto se refiere al haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. El cuarto concepto que vamos a ver sería híbrido. Genéticamente, los híbridos son organismos heterocigotos por poseer genes para rasgos distintos, que pueden ser tanto recesivos como dominantes, heredados de sus padres. Cuando hay falta de genes dominantes entre sus alelos, se manifiestan en ellos los caracteres recesivos. Genotipo. Un genotipo es la colección de genes de un individuo. El término también puede referirse a los dos alelos heredados de un gen en particular. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. La expresión del genotipo contribuye a los rasgos observables de un individuo, lo que se denomina fenotipo. ¿Pero qué es el fenotipo? El fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo, tales como la altura, el color de ojos y el grupo sanguíneo. Asimismo, puede referirse a cualquier cosa, desde un rasgo común, como lo comentábamos, como la estatura o el color de cabello, a la presencia o ausencia de una enfermedad, aunque suelen ser mayormente influenciados por factores ambientales. Experimento de Mendel. Mendel publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. Los principales motivos por los que Mendel eligió el guisante como material de trabajo fueron los siguientes. Material. Material fue un guisante. Los guisantes eran baratos y fáciles de obtener en el mercado. Ocupaban poco espacio y tenían un tiempo de generación relativamente corto. Producían muchos descendientes. Existían variedades diferentes que mostraban distinto color, forma, tamaño, etc. Por tanto, presentaban variabilidad genética. Es una especie autógama. Se autopoliniza a manera de que el polen de las anteras de una flor cae sobre el encima de la misma flor. Es posible evitar o prevenir la autopolinización. Mendel inició sus experimentos eligiendo dos plantas de guisantes que diferencian de un carácter. Cruzó una variedad que producían semillas amarillas con otra que producían semillas verdes. Estas plantas forman la llamada generación parental. Como resultado de este cruce, se produjeron plantas que producían nada más que semillas amarillas. Repitió los cruces con otras plantas de guisantes que diferencian de otros caracteres, y el resultado era el mismo. Se producía un carácter de los dos de la generación filial. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante, y al que no, carácter recesivo. En este caso, el color amarillo es uno de los caracteres dominantes, mientras que el color verde es uno de los caracteres recesivos.
Las plantas obtenidas de la generación parental se denominaron conjunto de primera generación filial. Mendel dejó que se autofecundaran las plantas de la misma generación, y obtuvo una llamada segunda generación filial, compuesta por plantas que producían semillas amarillas y por plantas que producían semillas verdes en una proporción aproximada de 3 semillas amarillas y una semilla verde. Repitió el experimento con otros caracteres diferenciados y obtuvo los resultados similares en una proporción. A partir de esta experiencia, formuló las 2 primeras leyes. Leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Estas 3 leyes constituyen las bases de la genética y sus teorías. Fueron postuladas por el naturalista austríaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. Las 3 leyes de Mendel son: primera ley, principio de la uniformidad; segunda ley, principio de segregación; tercera ley, principio de la transmisión independiente. La primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial establece que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura homocigotos, la primera generación filial heterocigotos será igual entre ellos, fenotipos y genotipos, y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, genotipo dominante. Cuando se cruzan 2 progenitores, uno de raza pura dominante A mayúscula y A mayúscula con otro de raza pura recesiva A minúscula, todos sus descendientes son híbridos, iguales a A mayúscula, A minúscula. A esta primera generación de descendientes que provienen de progenitores de raza pura se les llama primera generación filial o F1. Las letras mayúsculas representan a los caracteres dominantes, las letras minúsculas representan a los caracteres recesivos. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, significa que heredó un gen dominante del padre y un gen dominante de la madre, y se le conoce como de raza pura homocigoto dominante. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen recesivo del padre y un gen recesivo de la madre. Como ambos genes son recesivos, este individuo también es de raza pura u homocigoto recesivo. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, significa que heredó un gen dominante de uno de sus progenitores y un gen recesivo del otro progenitor. Como el individuo tiene un gen dominante y otro recesivo, se le denomina híbrido o heterocigoto. Por ejemplo, las características de en el caso de los chícharos, el color amarillo de las semillas es dominante. Por lo tanto, si el genotipo de una planta de chícharo es A mayúscula, la semilla del chícharo será amarilla. Si el genotipo es A mayúscula, la semilla será también amarilla, pues esta presenta el gen dominante A mayúscula. La primera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadro de Punnett de la siguiente manera. Se elabora una tabla de 3 columnas por 3 filas. En las celdas verticales se anotan los posibles alelos de los gametos masculinos A mayúscula y A mayúscula. En las celdas horizontales se anotan los posibles alelos de los gametos femeninos A minúscula y A minúscula. Las celdas blancas corresponden a los posibles cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. El resultado de la cruza será genotipo 100% heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Cada celda equivale a 25%. Fenotipo 100% semilla de color amarillo, pues ese es el carácter dominante. Segunda ley de Mendel. La ley de la segregación. El modelo de Mendel comenzó con una proporción 3:1. Mendel estudió las plantas de guisantes y rastreó la herencia de una variedad de características, incluidos el color de la flor, la proporción de la flor, el color de la semilla y la forma de la semilla. El modelo de Mendel con base a sus resultados de proporción 3:1
Mendel ideó un modelo para la herencia de las características individuales, como el color de la flor. En el modelo de Mendel, los padres transmiten los factores hereditarios, que ahora llamamos genes, que determinan los rasgos de los descendientes. Cada individuo tiene dos copias de un gen dado, como el gen del color de la semilla, gen Y, que se muestra a continuación. Si estas copias representan versiones diferentes o alelos del gen, un alelo, el dominante, puede ocultar el otro alelo. El recesivo, para el color de la semilla, el alelo dominante amarillo y oculta el alelo recesivo verde y minúscula. El juego de alelos portando por un organismo se conoce como su genotipo. El genotipo determina el fenotipo, las características observables de un organismo. Cuando un organismo tiene dos copias del mismo alelo, digamos 2Y mayúsculas o 2Y minúsculas, se dice que es homocigoto para ese gen. De acuerdo a la ley de segregación, solo una de las dos copias de los genes presentes en un organismo se distribuye a cada gameto, óvulo o espermatozoide. Y la asignación de las copias de los genes es al azar. Cuando un óvulo o un espermatozoide se unen en la fertilización, forman un nuevo organismo cuyo genotipo consiste de los alelos contenidos en los gametos. Bueno, esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo se separa al otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Los cigóticos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo. Los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos en una proporción 3/4 color verde y 1/4 color amarillo, pero además obtendremos 2 guisantes heterocigóticos y 2 homocigóticos. Bueno, la cruzada de prueba. A Mendel también se le ocurrió una idea para saber si un organismo con un fenotipo dominante, como la planta de guisante con la semilla amarilla, era heterocigoto y mayúscula y minúscula o homocigoto 2Y mayúscula. Esta técnica se llama cruzamiento de prueba. Si el organismo con el fenotipo dominante es homocigoto, entonces todos los descendientes F1 obtendrán un alelo dominante de este padre. Serán heterocigotos y mostrarán el fenotipo dominante. Si el organismo con el fenotipo dominante es heterocigoto, los descendientes F1 serán mitad heterocigotos, fenotipo dominante, y mitad homocigotos recesivos, fenotipo recesivo. Ok, como última ley tenemos la tercera ley de Mendel. Es conocida también como la ley de la herencia independiente de caracteres. Y dice, los caracteres son independientes y se combinan al azar. Es la transmisión de dos o más caracteres. Cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándolos de todos los modos posibles. Como experimento, Mendel cruzó las plantas de chícharos, como ya hemos visto anteriormente, una amarilla lisa y otra semilla verde y rugosa, homocigotas ambas para los dos caracteres. Las semillas obtenidas en esta cruza serán todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados y revelándose también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que construyen la filial 1 son dihíbridas. Estas plantas de la filial 1 se cruzan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que formaron cada una de las plantas. En esta imagen se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial parecen chícharos amarillos y rugosos, y otros que son verdes y lisos, combinaciones que no se habían dado ni en la generación parental ni en la filial primera. Como resultado de los experimentos de la tercera ley, refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí,
que no se mezclan y desaparecen generación tras generación. Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de uno de los rasgos no afectará el patrón de herencia de otro. Solo se cumplen aquellos genes que no están ligados, es decir, que están en diferentes cromosomas. O que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. En este caso, la descendencia sigue las proporciones. Las proporciones, como habíamos dicho, también vienen de la segunda ley, que sería 9331, que es la última, la filial 2. Para Mendel, solo estudió rasgos que dependían de un solo gen, que tenían dos posibles alelos, dentro de los cuales uno era dominante y el otro recesivo. Sin embargo, en la actualidad se conoce que no es la única forma de herencia, ya que los rasgos son variables y no podrían ser explicados en términos de dominancia y recesividad. A esto se le conoció como herencia no mendeliana. En estas formas de expresarse en la herencia, encontramos la codominancia, la dominancia incompleta, alelos múltiples y la herencia ligada al sexo. La codominancia es un tipo de herencia en la que se expresan ambos alelos simultáneamente en el heterocigoto, por tanto no hay recesivos. El fenotipo que resulta en la descendencia es tipo mosaico o manchado, como lo podemos observar en la imagen. En la imagen de la esquina superior derecha se muestra una gallina negra dominante que al cruzarse con un gallo blanco dominante, aquí nos podemos fijar que ninguno es recesivo. Por lo tanto, el fenotipo se obtiene, obtenemos una gallina con plumas negras y blancas. La dominancia incompleta es un patrón de herencia en el que un alelo no es completamente dominante sobre otro. Dos alelos pueden producir un fenotipo intermedio cuando ambos están presentes, en lugar de uno que determine completamente el fenotipo. Como por ejemplo, al cruzar una flor roja con alelos dominantes y una flor blanca con alelos dominantes, se obtiene una flor de color intermedia, que en este caso obtenemos el color rosa. En los alelos múltiples, una característica hereditaria es regulada por más de dos alelos. Por esta razón, solo se pueden estudiar en poblaciones en donde el número de individuos permite la manifestación de estas características, como por ejemplo en los grupos sanguíneos en la población humana. Dentro de los grupos sanguíneos encontramos el sistema ABO. Landsteiner descubrió que los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, tienen en su membrana antígenos. Para él, la sangre se clasifica en 4 grupos: antígenos A, AB, B y O. Los grupos sanguíneos que están en el sistema ABO están determinados por un gen con 3 alelos diferentes: el alelo A dominante, el alelo B dominante y el alelo I totalmente recesivo. Para tener el tipo de sangre A, es necesario tener 2 alelos dominantes A o solo un alelo dominante de A y el otro recesivo. En el fenotipo B debemos tener 2 alelos dominantes B o solo un alelo dominante de B y el otro recesivo. En el fenotipo AB es necesario tener un genotipo con un alelo dominante de A y de B. En este caso, ambos alelos se expresan. En el tipo de sangre O se expresan los 2 alelos recesivos. De esta forma sale un tipo de eritrocito.
Alrededor de los eritrocitos hay antígenos que van a ser recepcionados con anticuerpos, como lo podemos observar. En el fenotipo O, como no hay ni A ni B, en el eritrocito va a estar vacío. También está constituido por anticuerpos, que estos nos ayudan cuando hay un invasor. Una persona con un grupo de sangre A va a tener anticuerpos B. El fenotipo B va a tener anticuerpos A. Esto significa, si un anticuerpo A se encuentra con un grupo sanguíneo B, el paciente hace hemólisis. Esto quiere decir que el eritrocito se destruye. Por esta razón, estos tipos de sangre no pueden donar sangre entre ellos. Esto es diferente en el eritrocito AB, ya que no tiene anticuerpos, porque lo mataríamos inmediatamente. Significa que una persona con eritrocitos A y B sí pueden donar sangre al fenotipo AB. En el fenotipo O, como no tiene ningún receptor, puede tener anti-A y anti-B. Si una persona tiene este grupo sanguíneo, significa que puede donar a otros grupos sanguíneos. Como observación, el grupo sanguíneo A solo acepta eritrocitos A y B. El fenotipo B solo acepta eritrocitos B y O. Y el sistema sanguíneo AB es un receptor universal y el sistema O es un donante universal. También hay dos tipos de fenotipo RH. Landster descubrió que los glóbulos rojos presentan más antígenos, al que denominó antígeno D o factor RH. El factor rhesus es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, indica que eres RH positivo, pero si carece de esta proteína, indica que eres RH negativo. Alrededor de la 6ª semana de gestación, el antígeno RH comienza a ser expresado en los glóbulos rojos humanos. Herencia ligada al sexo. Hay caracteres que, sin ser caracteres sexuales primarios ni secundarios, tan solo pertenecen en uno de los dos sexos. Esto es decir, se denominan caracteres ligados al sexo los cromosomas X y Y. Tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares son autosónicos. Y el último par es XY para hombre, XX para mujer. Los cromosomas tienen diferencias morfológicas. Los cromosomas Y, su tamaño es más pequeño que el cromosoma X. Como podemos ver en la imagen de arriba, el cromosoma Y es más pequeño que el cromosoma X. Bien, un claro ejemplo de los cromosomas para identificarlos es con la mosca. La mosca hembra tiene cromosomas XX y sus ojos son rojos. Y la mosca de ojos blancos tiene cromosomas XY. Bien, y en la siguiente imagen podemos ver que hay alelos recesivos ligados al cromosoma X. Esto quiere decir que puede engendrar la madre a su hijo una enfermedad. La más conocida es la hemofilia o el daltonismo. Esto ocurre porque el gen recesivo X afecta al hombre porque no tiene un gen dominante. Para que la mujer sea portadora, sus dos cromosomas tienen que ser recesivos. Un 50% los hombres lo portan y las mujeres no portan esta enfermedad o este cromosoma recesivo. Herencia cuantitativa. ¿Qué es la genética o herencia cuantitativa?
Es una rama de la genética en el que estudian los caracteres controlados por muchos genes, que se conocen como poligénicos y de sus propiedades en la población. Algunos conceptos que vamos a manejar es ambiente, que son los conjuntos abióticos, y la poligenia, que es la interacción de varios genes para la formación de un genotipo. La variación continua, que depende de la genética y ambiente. El alelo aditivo, que aporta al fenotipo y da rasgos cuantitativos. Alelo no aditivo, que no aporta al fenotipo. Bien, tenemos un ejemplo que la variación continua de rango de genotipo se mide y describe como cuantitativa, es decir, que se puede contar. En la imagen se muestra que por factores ambientales, ejercicio, alimentación, etc., sus genotipos se expresan de diferente manera en su tamaño, color de piel, cabello y peso. Esto se debe por la poligenia. El color de ojos varía por el aporte de cada gen y ese aporte se debe por los alelos aditivos, que son los encargados de distribuir a un mismo gen. Los alelos aditivos hacen que varíen los colores de ojos hasta llegar a un color de ojo que no contenga alelos aditivos. Podemos diferenciar los alelos aditivos con A y B mayúsculas y los alelos no aditivos con A y B minúsculas. Podemos observar que el color cambia hasta llegar a un color azul y verde, que este es un defecto genético. Nuestra bibliografía. Y gracias por su atención. Hasta luego.